todos. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de poder compartir con ustedes este tema que me apasiona enormemente. Voy a compartirles mi pantalla, espero que la puedan ver. Y bueno, espero compartirles un poquito de mis experiencias alrededor de innovación en salud y que ojalá les puedan servir algunas ideas. Son, digamos, opiniones personales, a veces son un poquito extrañas en mis conversaciones que he tenido en el sector, pero sé que el sector salud es un sector que le interesa a muchísimas industrias, no solo a las empresas y a las personas que trabajamos en salud. Yo soy médico de profesión y esta pues es mi pasión y creo que tenemos unas oportunidades de hacer unas cosas hermosas. Soy una apasionada y una fanática de toda la exponencialidad, no solo de las tecnologías, sino de cómo podemos cambiar nuestra forma de pensar en salud. Así que un poquito voy a traerles también un par de ejemplos y me preguntan mucho qué pueden hacer las empresas, cómo pueden arrancar a hacer cositas en transformación en salud. Sabemos que hay muchas barreras, pero este es un mensaje de abundancia y de que sí es posible hacer cosas muy interesantes y de que ojalá todos nos unamos y hagamos cosas juntos para transformar este sector al que le debemos tanto y al que le debemos velocidad en transformación. Así que, pues muchas gracias nuevamente y arranco por decirles que cuando, digamos, en medio de mi recorrido en innovación en salud, que ha pasado por muchas historias interesantes, una de las cosas, una de las discusiones tal vez más interesantes es que hay mucha confusión o se mezcla el concepto de transformación digital con innovación. Y por supuesto la transformación digital es muy importante, pero a veces eso nos deja cortos. Hay mucho más allá que transformación digital. Y de hecho la palabra innovación a mí también ya se me queda corta. Yo creo que en salud cometemos mucho el error de llamarle a cualquier cosa innovación. Y como dicen por ahí, si todo es innovación, pues nada es innovación. Así que estoy tratando de, en mi lenguaje, empezar a usar menos esa palabra y hablar un poquito más de disrupción, de hacernos el reto todos de hacer cositas un poquito más retadoras, un poquito más locas, más rebeldes tal vez, en el buen sentido de la palabra, y es invitarlos un poquito a que uno, no se queden solamente con el tema de transformación digital, sino que vayamos un poquito más allá de esto. Y esto en un contexto que por supuesto seguramente los que están conectados, los que están viendo esta conferencia, conocen bastante bien de este contexto, pero me parece clave recordarles algunas cosas y que ustedes se pongan en el mindset y en el mood de en qué contexto estamos viviendo. Eso a veces se nos olvida muchísimo en el sector salud. Y a mí un concepto que me encanta es que pues en la pandemia estamos ahora viviendo en un concepto de economía de bajo contacto. En temas que no son de salud, esto nos parece obvio, ¿no? Entonces no concebimos ya que nos toque ir a un banco físicamente, no concebimos que muchas cosas que antes hacíamos presencial, pues hoy las podemos hacer con muy bajo contacto físico. Pero en salud, ustedes van a ver sus experiencias en salud, cuando han tenido que ir a un hospital, acompañar a un familiar, pues realmente el tema de bajo contacto no es mucho. Y yo creo que esto es un tema que, a pesar de que ya estamos en modo post-pandemia y que volvimos a un tema de volvernos a relacionar, yo sí creo que esto sigue siendo una oportunidad importante para todo lo que sea disrupción en salud y este es un contexto que sigue pasando a nivel mundial y no podemos ser ajenos a ello. Y por supuesto que esto además también lo conocen bien, pero yo quiero que tratemos de aterrizar el tema de esta locura revolución industrial en la que estamos, que llevamos casi en la quinta, donde el poder lo tienen las personas, donde ahora la tecnología es absolutamente democrática. Y yo no sé por qué eso uno lo habla y lo dice y suena como tan lógico en otras industrias. Eso cómo se ve en nuestro contexto de salud y cuando queremos innovar, esto no lo podemos olvidar, porque al final el poder en esta revolución la tienen los pacientes. Y esto no es nuevo desde hace más de 23 años. Existe el concepto de e-patient, que fue cuando surgió el internet y las personas empezaron a buscar pues sus temas de salud en internet, porque antes la persona que tenía toda digamos, el conocimiento médico era el médico y uno tenía que confiar como paciente en que el médico era el que más sabía. Hoy eso ya no existe. Hoy hay muchas más, la información está mucho más democrática, ya no está solo centrada en el médico y eso ha sido un paradigma difícil de retar en el sector. Muy difícil para nosotros los médicos, para las enfermeras, para el personal de salud,
romper la idea de que somos los únicos que tenemos el conocimiento ha sido difícil, pero esto es una realidad y tener pacientes empoderados con información mucho más clara, mucho más entendible, incluso mucho más, al principio había miedo como que la información no era buena, ahora no, la información es de altísima calidad, con mucha, de nuevo, obviamente habrá cositas por ahí que habrá que buscar con mucho cuidado, pero en términos generales se encuentran cosas maravillosas, cada vez con más ayudas visuales. Así que este es el contexto en el que nos estamos moviendo. Y de nuevo, soy muy enfática en esto porque a veces me he encontrado con empresas o emprendedores que tratan de innovar en salud y no tienen en cuenta todos estos aspectos y al final por eso creo yo que muchas de las iniciativas pues mueren, porque si no están dentro de este contexto y si no tienen todos estos factores en cuenta, pues va a ser muy difícil que esto, digamos, prospere y que realmente tenga un impacto en la salud, ¿no? Y por supuesto, en un mundo absolutamente globalizado, exponencial, que para todo el mundo es obvio, pero para la salud no es obvio. Yo me encuentro con muchas conversaciones de, no, es que esto en salud es diferente, esto yo lo hago distinto. No, esto estamos ya en un mundo globalizado, donde podemos aprender de muchas otras industrias, ¿por qué no de finanzas? ¿Por qué no de la banca? ¿Por qué no de tecnología? ¿Por qué no de retail? O sea, ya estamos en un mundo donde no podemos estar aislados. Quisiéramos, pero ya no es posible y yo creo que aquí esto es una oportunidad gigante de innovar y en salud y en modo post pandemia es un concepto que yo parezco predicadora, pero es importantísimo tener en cuenta todo eso que ustedes conocen tanto del mundo de la abundancia en exponencialidad y es difícil de ver. En salud somos muy pesimistas, en salud nos mueve mucho el miedo, por obvias razones. Salud mueve unas fibras emocionales grandes y después de una pandemia, entonces empieza esa reacción del miedo, de esto no puede ser posible, nos vamos a morir, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo y realmente no. Yo sí creo que es importante las empresas, si ustedes están ahí con ganas de innovar y hacer cosas en salud, verlo desde el lado de la abundancia, verlo desde el lado que estamos en el mejor momento, de que todas las tecnologías y toda la nueva mentalidad está aquí para hacer las cosas mejor. Y de nuevo, esto no es tan obvio. En las conversaciones naturales lo permea uno el miedo, lo permea uno las conversaciones de no, de esto mejor no, esto se va a acabar. Entonces, siempre yo creo que los líderes en innovación tenemos la bandera de abrir la abundancia, de ser la luz en la oscuridad, un poco en modo filosófico, pero es muy importante para que estas cosas funcionen. Y entre más pasa el tiempo y veo en retrospectiva un poco mi camino y mi recorrido en salud, creo que esto tal vez es de los mensajes más poderosos y más importantes porque implica una conciencia y no dejarse llevar digamos, por los retos y por los miedos naturales del ser humano. Entonces, eso es importante. Y por supuesto, el último punto aquí que les traigo en el contexto es que estamos llenos de tecnología. Hace 15 años, cuando yo empecé mi recorrido, pues las tecnologías eran un poco más escasas, más difíciles, más pesadas, más costosas. Y hoy estamos rodeados y no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Y esto hay que verlo de una forma súper positiva. Yo quiero traerles algunos ejemplos reales que no están por allá en Silicon Valley ni en Europa, sino que son reales de nuestro ecosistema, de que de verdad esto se puede hacer y no es el futuro, sino que esto ya está sucediendo. Los ejemplos que les voy a traer, que les traigo hoy, son ejemplos, digamos, que te doy fe de que están funcionando, de que los conozco, pero seguramente ustedes en su cabeza pueden tener muchos más y creo que tenemos que recopilar todas esas buenas cosas que están pasando en el ecosistema de salud. Pero yo les voy a mencionar algunos ejemplos de cositas que he visto que están pasando y que creo que para mí son súper inspiradoras y que ojalá todos pudiéramos inspirarnos de lo que está pasando. Y de muchas tecnologías, aquí solo les pongo algunas que creo que tienen un potencial en salud espectacular. Creo que, por ejemplo, la academia se enfoca mucho en CRISPR, en inteligencia artificial, en temas de biotecnología, pero hay un mundo que de pronto no es tan evidente, donde otro tipo de tecnologías pueden tener un impacto en innovación en el ámbito no necesariamente asistencial. A veces pensamos en innovación en salud y mucho, sobre todo si somos hospitales, clínicas o prestadores, nos casamos con el tema, digamos, clínico asistencial y ahí, por supuesto, hay un camino de innovación en salud ahí grande, pero donde yo
donde yo he venido trabajando y donde creo que hay oportunidades para que todos nos unamos alrededor es que hay muchos otros aspectos de la salud, llámese educación, logística, temas administrativos, en fin, muchas otras cosas alrededor de la salud, como el tras bambalinas de la salud, donde tenemos unas oportunidades enormes de innovar y de hacer cosas bien chéveres por el sector y que al final se van a traducir en el paciente. Entonces, es un poquito por ese camino que quiero contarles de mi experiencia. Y esto es importante porque esto que parece como tan teórico de cómo se comportan las tecnologías exponenciales, si uno no lo tiene en cuenta en lo que vaya a implementar, pues se va a chocar con la realidad, porque de nuevo en mi experiencia lo que veo es que puede haber muchas empresas de salud, hospitales o empresas de la industria o emprendedores, el ecosistema de HealthTech, que dicen, listo, vamos a hacer un proyecto de inteligencia artificial en salud. Si uno no tiene esto en cuenta y si uno no tiene en cuenta el comportamiento de las tecnologías exponenciales en salud y lo hace como si fuera una tecnología tradicional, pues seguramente se va a encontrar con cosas que hubiera podido predecir antes. Entonces, es importante sobre todo manejar, por ejemplo, el tema de la decepción en un principio y saber uno en qué punto de la tecnología está. Hace poquito vi por ahí de Singularity un slide que me encantó y es que en la inteligencia artificial estamos justo en el momento creo que lo tengo aquí, bueno, no lo tengo, en el que estamos en el punto de inflexión en que lo exponencial y lo lineal se juntan en inteligencia artificial. Pero entonces si vamos a trabajar en la parte anterior, en el momento anterior de las tecnologías, pues tenemos que tener las habilidades, los skills, las personas, la conversación correcta para poder trabajar en salud ahí. En salud, digamos, la tolerancia a la frustración con los problemas no es mucha y queremos resultados muy rápidos y queremos impactar al paciente muy rápido, entonces es importantísimo que esto lo entendamos y que llevemos esta teoría a la práctica. Entonces a mí siempre me preguntan, y esto es de nuevo basado en mi aprendizaje, y seguramente esto podrá cambiar con el tiempo, y esto es dinámico, no está escrito en piedra, pero cuando me preguntan, bueno, y en salud, ¿cómo hacemos para innovar, para hacer realmente disrupción? ¿Cómo pasamos de esa teoría de la exponencialidad tan bonita a la práctica? Y en mi experiencia, habiendo cometido muchísimos errores, hoy para mí esta es la receta que hoy para mí es vigente. De nuevo, la receta puede cambiar. Pero lo primero, digamos, una de las cosas que siempre pasa es que las empresas con todo el entusiasmo, incluso pueden tener dinero y se lanzan a hacer un proyecto y a pedirle a las personas de sus instituciones que sean innovadoras, pero las personas no saben de esto. Las personas, es muy fácil en salud, y seguramente ya se lo han encontrado, estamos quedaditos en tendencias. Nosotros somos obsoletos un poco, los médicos, las enfermeras, y si me están oyendo, por favor, no se ofendan, es con todo el cariño y con todo el sentido del humor, pero nosotros no somos los que más sabemos de las últimas tendencias en tecnología, las últimas tendencias en innovación, y no podemos esperar que nuestras enfermeras, nuestros médicos, nuestros personas de finanzas, pues creen ideas innovadoras cuando ellos no tienen ese conocimiento. Entonces, esa fue una de las primeras barreras que yo me encontré. Ejemplos bobos que les pongo. Entonces, un equipo, bueno, ustedes van a crear ideas y las ideas que tengan, pues las vamos a implementar. Y las ideas que surgían en el equipo eran, hagamos una página web. Entonces, claro, son personas que se quedaron como que lo último en tecnología era hacer una página web. Entonces, se montan en preconceptos. Y aquí entonces hay que hacer un trabajo preliminar muy importante de empezar a generar mentalidad y cultura. Todo esto puede pasar en paralelo, no necesariamente es lineal, porque si no nos demoraríamos muchísimo, pero hay que empezar a trabajar en eso. Y esta es una positiva que a mí siempre me da polémica, siempre después me llaman a decirme que yo por qué digo estas cosas tan horribles. Pero en el 2023, hoy, en salud, una empresa que en su estrategia no tenga en mente la tecnología, por todo lo que les conté, por todo este contexto del low-touch economy, que no tenga en su estrategia como prioridad la digitalización y la tecnología, pues, digamos, tiene altas probabilidades de que su estrategia se quede obsoleta. Hoy en día la tecnología es muy importante. Hace unos años no lo era. Y entonces siempre decían, no, la tecnología sigue la estrategia. Sí, pero en la práctica en salud yo creo que hay que poner la tecnología hoy, de nuevo, 2023, como una prioridad. Yo sigo viendo
eh, procesos en salud, instituciones en salud, que siguen haciendo innovación y mejoramiento continuo y todos en papel, todos siguen siendo formularios que hay que rellenar, y no tienen en cuenta todo este tema que estamos hablando aquí, y yo creo que hay que empezar a poner la tecnología un poquito más en el frente en la conversación. Es difícil, no es fácil, implica ponernos la mano en el corazón y decir, uy, yo tengo que aprender de esto, pero hoy en día, si no estamos en modo tecnológico, va a ser muy difícil que hagamos un buen impacto en salud y que vamos a seguir haciendo innovaciones frente al paciente, que en realidad innovación no tienen mucho y que generan bastante, digamos, mucha manualidad detrás. Y aquí mi sugerencia siempre es, esto es viejísimo, esto de nuevo no tiene nada, yo aquí les voy a decir que el agua moja, pero una cosa que sí me he dado cuenta y que no es tan evidente, es que si usted quiere hacer innovación en su empresa en salud, busque por favor a sus early adopters, los amarillitos que ustedes ven en pantalla a mano izquierda. Búsquenlos. Esas personas que les encanta la innovación, que están dispuestas a probar cosas nuevas, hay que buscarlos, hay que encontrarlos. Todos creemos que, que son de pronto las personas que creemos y resulta que no. Esos amarillitos están en cualquier lugar. Ese amarillito puede ser la persona de seguridad, puede ser la enfermera que está manejando inventarios por allá escondida que nadie conoce, puede ser un médico, puede ser... Esos amarillos están en cualquier parte. Busquen ese 16%, por favor, búsquenlo, como sea. Uno quisiera que ese 16% fueran los directores generales o que fueran los médicos que yo quiero que innoven, pero la realidad es que no. Pero si ustedes arrancan por encontrar esos amarillitos en sus compañías, en sus iniciativas, va a funcionar mucho mejor, van a tener mucha más inercia, mucha más velocidad. Y eso, de nuevo, se los digo por experiencia de errores que cometen muchas las empresas y que cometí yo, de decir, no, los que innovan son estos, el centro de innovación en salud es este, y los que innovan son este. La innovación no se puede obligar. Ni se puede programar, así que es muy útil desde el principio buscar esos amarillitos, están ahí, o sea, esta curva, esta campana de Gauss funciona de verdad y la estadística funciona. Busquen a ese 16% que tienen ahí en su ecosistema, en su empresa, y verán que cualquier idea que surja va a tener mucha más velocidad y va a generar un tema de cultura bien importante, porque estos 16 empiezan a jalar a los otros verdecitos y esto empieza a tener una inercia muchísimo más grande. ¿Qué nos pasa en salud? Solemos quedarnos peleando con los verdes oscuros de la derecha. Nos encanta quedarnos ahí enfrascados peleando contra los muros y desgastamos nuestro tiempo y nuestra energía tratando de convencer a los verdes oscuros de que se monten en nuestras ideas de innovación. Y eso, pues por supuesto, no funciona. Los verdes oscuros serán verdes oscuros y serán muy importantes para tener ese balance, pero mi sugerencia es enfoque su energía y su tiempo no en convencer al verde oscuro, sino en buscar al amarillo. Eso es muy, muy importante y eso funciona muy bien y también genera conversaciones interesantes. Esos amarillos que estaban por ahí ocultos se sienten muy entusiasmados de poder ser parte de algo más grande y de verdad que empieza a generar una mentalidad de cultura e innovación bien interesante. Al contraste que he visto yo y en las diferentes compañías en las que he trabajado, los de innovación entonces terminan siendo los de mejoramiento continuo, los de calidad, y ahí puede haber amarillos por supuesto, pero no necesariamente. Estamos perdiendo visión periférica de encontrar gente poderosísima en otras áreas, así que de nuevo el tema democrático de la exponencialidad para mí es de las cosas más poderosas y más difíciles de conversar y de implementar en proyectos de tecnología en salud, porque solemos ser muy jerárquicos, solemos ser muy tercos, y queremos que tal persona sea el líder de innovación y que tal persona haga innovación, y eso en la práctica no funciona así no funcionamos los seres humanos. Así que si ustedes logran encontrar esta receta y tener estas conversaciones, probablemente sus proyectos de innovación en salud van a prosperar muchísimo más y se les va a volver una dinámica y una inercia muy bonita. A mí esta diapositiva me encanta porque la he vivido y la he sufrido y es
si yo soy una empresa, un empresario grande, chiquito, no importa, que quiero hacer innovación en salud, pues yo no puedo conversar, medir, vender mi proyecto de la forma tradicional como se vende un proyecto en salud. He pasado también por muchas historias donde, innovación, eso hagámoslo con Project Management, PMO, eso es el equipo de PMO. El equipo de PMO mide unos proyectos con unas, y si usted es de PMO, no le estoy echando agua sucia para nada, pero los criterios para medir un proyecto de PMO, de mejoramiento continuo, con los criterios con los que se mide, la forma en que se cuenta, no hace match con temas un poquito más disruptivos. Entonces aquí hay que trabajar el tema de visión, las expectativas de los stakeholders son totalmente distintas, las métricas son totalmente distintas, cómo manejamos la incertidumbre mientras hacemos un proyecto. Ahora les voy a mostrar un par de ejemplos. Entonces, no sé, vamos a implementar blockchain y la gente se empieza a hacer unas ideas mentales porque la gente no lo puede visualizar, no lo puede tocar, y eso hace parte de la gestión de ese proyecto y eso a veces se nos olvida. Entonces, cómo manejamos las expectativas, cómo pintamos la idea, cómo manejamos la frustración. No es lo mismo que yo le diga a un grupo en salud, mira, vamos a implementar un ERP y un sistema para hacer facturación. Eso es algo que las personas pueden imaginarse y lo pueden ver y lo pueden visualizar y es algo con lo que pueden estar familiarizados, así sea nuevo para la institución. Pero si yo les digo vamos a usar blockchain para hacer inventarios, pues ahí el cortocircuito de las personas hay que manejarlo. Entonces, esto es muy importante y a mí esta curva cuando yo la aprendí y la viví, dije, wow, esto hay que empezarlo a manejar, no es difícil, es simplemente poderse preparar bien antes y manejar todo esto que va a pasar. Y si uno puede manejar bien las expectativas, la visión, la forma de medir los proyectos, pues va a ser muy interesante. Y esto, yo sé que esto lo han visto mucho, yo sé que muchos de sus conferencistas de Singularity lo muestran y yo me robo esta diapositiva porque esta me llega al alma. Si no la conocen, pues es un titular del año 2000 del Daily Mail en Inglaterra, uno de los periódicos más importantes, donde su titular decía como, no, el internet, eso no, eso para qué, eso es una moda pasajera, la gente se está aburriendo de eso. Y tiene todo que ver con la diapositiva anterior, por supuesto, de mientras esto funciona, cómo nos aburrimos. Y esta diapositiva yo la uso mucho y me la robo y se la robé a mi amigo Juan Carlos Guaqueta porque en salud esta es la conversación de siempre. Esto es lo que sucede en nuestras conversaciones en innovación en salud. Eso no sirve para nada, eso la inteligencia artificial, ¿para qué? Estas son las conversaciones que tenemos que romper en el sector y por favor no caigamos nosotros en ser el Daily Mail, porque lo que se viene en salud con exponencialidad, estoy segura que va a ser espectacular, ya lo es, pero a veces como que se nos olvida. Entonces, esto en salud, esta conversación y este ejemplo de reto en salud, de conversación, de barrera humana, es algo a lo que nos tenemos que enfrentar todos los días. Los médicos no somos los más early adopters, nos cuesta trabajo, esto tiene una razón de ser detrás muy importante y muy, muy clave, y es que a los médicos y al personal de salud nos enseñan una cosa que se llama la medicina basada en la evidencia, que es muy importante, y es que todo tiene que estar probado, recontraprobado, ultraprobado, antes de que yo lo pueda implementar, lo cual es absolutamente contradictorio con los temas disruptivos. Pero a veces en salud lo que hacemos es que metemos todo dentro del mismo balde, y hay cosas donde la medicina basada en la evidencia no funciona. En temas de salud, en temas de terapias nuevas, pues por supuesto que hay que hacer medicina basada en la evidencia, por supuesto. Pero si vamos a demostrar que los celulares sirven para consultar preguntas por internet, pues de pronto no hay que hacer medicina basada en la evidencia. Entonces, es importante que sepamos gestionar todos los temas de barreras humanas, y por eso esto está en todo este capítulo de sugerencia número 1, concéntrese en mentalidad y cultura. Las barreras están ahí, son fáciles de gestionar, pero hay que predecirlas antes, hay que organizarlas muy bien, y no crea que es que esto solamente porque tenga una buena idea va a funcionar. Salud, somos un sector complicadito, pero sí se puede. Y esto a mí me encanta. Y es difícil porque es algo de lo que no se habla muchísimo. Todas las tecnologías en salud, toda la innovación que ha
que ha generado la tecnología en salud, en simulación, en temas, se enfoca en una cosa que no hablamos. Esta publicación que ustedes ven en pantalla es del año 2000, tiene 23 años y fue muy revolucionaria en su momento. Los americanos publicaron este libro que se llama To Err is Human y básicamente lo que dice es que la principal causa de muerte y de morbimortalidad en general en los Estados Unidos en el año 2000 no era ni el cáncer, ni las enfermedades cardiovasculares, ni la violencia, era el error médico. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que eso sigue siendo válido, pero eso es algo de lo que no se habla. De lo que no se habla por obvias razones, porque es que sí, pues yo soy un paciente y mi única posibilidad que tengo para salvarme es esta persona que estudió 10, 7, 12 años medicina, pero es un humano y se puede equivocar. Entonces, digamos que el error médico en salud se perdona, pero hoy en realidad las tecnologías exponenciales, si ustedes me preguntan dónde tienen el mayor impacto, es para reducir el error médico, reducir ese error humano que tenemos el personal de salud que trabajamos acá. Y me encantó, hace poco oí un podcast, el podcast de nuestro amigo Peter Diamandis hablando de ChatGPT y de todas estas cosas, y él habla de un concepto espectacular que es muy aplicable en salud y es el concepto de copiloto. ¿Cómo hacemos para que las tecnologías sean nuestro copiloto en salud? No es que nos vayan a reemplazar, pero si yo soy un oncólogo y tengo un caso difícil, pues me voy a demorar meses mientras me leo los 550 artículos que salieron en las revistas científicas, mientras hago el match entre todo esto, cuando un copiloto de inteligencia artificial me lo puede hacer en minutos o segundos. Incluso puede analizar mucha más data en simultánea que lo que yo podría hacer. Entonces, un ejemplo sencillo, pero pueden aplicarlo en cualquier ámbito de la salud, del tema de copiloto, y resulta que de verdad esto reduce, mucho mejora los tiempos. 3 meses en un paciente con cáncer es una eternidad. Tiempos, ahora vamos a ver un ejemplo, tiempos de desplazamiento. Hay personas que se demoran meses en recibir un apoyo diagnóstico, en lo que sea. Cualquier tiempo es valiosísimo en salud, mucho más que en cualquier otro sector. Por ahí le oía también a Juan Carlos el ejemplo de si por si lo puedo tener por Rappi en 10 minutos, ¿por qué en salud no? El tiempo es un factor en salud gigante que genera obviamente errores, así que este es un tema que a mí me apasiona y yo creo que aquí tenemos una oportunidad todos de ser copilotos y de mejorar al final para el paciente y de evitar la cantidad de errores, manualidades por ser seres humanos y perder el miedo a conversar sobre eso. Eso, digamos, cerrando un poquito el tema de mentalidad de cultura, que espero que más o menos entienda el mensaje que les quiero dar, y que más que una barrera es una oportunidad. El punto 2, que también me apasiona, es cuando uno arranca a hacer innovación en salud, se encuentra con unas formas de hacer salud particulares, importantes y particulares, y son lentas, somos lentos. Entonces, ¿cómo podemos aprender de cosas que ni siquiera son tan revolucionarias? ¿Cómo podemos empezar a pensar en modo de pensamiento de diseño, a empatizar más, a hacer prototipos? Eso es la locura, eso no existe en salud. O sea, prototipar una idea, eso no existe. No es algo que las instituciones de salud tengan dentro de su cultura, dentro de su mentalidad, porque nosotros no nos enseñan a pensar así. Y yo creo que aquí tenemos una oportunidad de hacer cosas chiquitas, pilotos, probar, hacer mucha más empatía y pensar un poco más rápido. Necesitamos velocidad. Yo aquí parezco predicador, pero necesitamos hacer las cosas más rápido en salud y creo que ahí está todo para hacerlo. Esto es algún ejemplo, pero hay muchas más metodologías. Veo una gran tendencia ahora chévere que le están metiendo agilismo y metodologías ágiles a las empresas de salud y creo que eso estamos en mora de hacerlo, así que cualquier iniciativa de agilidad, bienvenida. Y yo soy una fanática de los que me conocen de hacer prototipos y pequeños diseños y he aprendido yo mucho de prototipado alfa y que no tiene que ser el gran proyecto ultra mega pensado, ultra mega costoso, sino que puede hacer una cosa chiquita. Eso de nuevo en la conversación no es tan normal, no es tan natural, pero esto funciona muy bien y esto ayuda muchísimo. Y aquí creo que me voy a centrar para darles 2 ejemplos, porque para mí tal vez es la revolución de la innovación en salud para mí. Y es trabajar en red, hacer mucha más colaboración. Esto ahí en el papel suena tan bonito, en la salud no lo entendemos. Nosotros funcionamos muy radial.
cada empresa, cada institución de salud quiere estar en el centro y que alrededor tener proveedores, digamos, sí, una serie de stakeholders que giren alrededor de nosotros y no estamos acostumbrados a colaborar. Tenemos muchos paradigmas con respecto a la competencia, nos da mucho miedo compartir información, eso es un reto que tiene salud muy grande, con verdad, con mentira, lo que sea, pero nos cuesta mucho trabajo compartir información, nos cuesta mucho trabajar en red, pero la verdad, en mi experiencia, es que es aquí donde está el poder de realmente hacer cosas grandes. Porque las empresas de salud, pues no tenemos un core de innovación o de tecnología fuerte, nos puede gustar, pero finalmente no somos desarrolladores de tecnología. Hay cosas que otras industrias hacen mucho más rápido. Por ejemplo, en Colombia se está armando el ecosistema de Health Tech con una cantidad de emprendedores que seguramente están aquí oyendo la charla y que lo que necesitan es cómo empezamos a hacer esos contactos y esos vínculos y trabajar en red. Y yo creo que aquí sí podemos hacer cosas mucho más poderosas, conectar puntos que no sean tan evidentes, conectar a con esto, no necesariamente tengo que estar yo en el centro. Y aquí les voy a poner unos ejemplos de colaboraciones, de nuevo son ejemplos que puedo dar fe que funcionaron, que fueron así, pero si ustedes tienen más ejemplos, pues bienvenidos, porque tenemos que unir fuerzas, eso es lo más importante tal vez. Entonces, les pongo un ejemplo, de pronto lo conocen, Boston Scientific es una empresa de dispositivos médicos basada en Boston, Massachusetts, y tiene pues en Colombia su sede, y la verdad es que han sido unos pioneros en temas de innovación exponencial en Colombia y les ha ido muy bien. Y entonces van a verlos por ahí mucho porque conozco las iniciativas, pero justamente cuando les digo lo del ecosistema de Health Tech, pues Boston entendió y conocieron a esta empresa Orchid, no sé si la conocen, tal vez la pueden haber oído, son unos empresarios colombianos que están metidos en el mundo de los drones y las posibilidades que tienen los drones en salud son enormes. Esto es un pequeño video, se los va a pasar muy rápido por si no lo conocen, pero de nuevo lo que quiero que piensen es cómo se pueden unir grandes con pequeñas empresas, emprendedores, a cosas que Boston no va a desarrollar nunca un dron, pero cómo puede aprovechar y apalancar ese talento colombiano que tenemos, ese ingenio colombiano para hacer cosas en salud. Y pues seguramente sin este tipo de empresas, Orchid está aliada con muchas otras empresas de otras industrias, pero sin estas alianzas pues sería muy difícil que todos prosperen. Entonces les pongo este pequeño video, espero que lo escuchen. Esto es una de las entrevistas y yo siempre les dejo aquí, no sé si pueden ver aquí abajo de los ejemplos, les dejo un QR como con más información si les gusta alguno de los ejemplos para que lo puedan compartir y lo puedan, pues digamos, chismosear un poquito más. Va a ver espero que me funcione la tecnología. Informativo 42. Bueno, miren, Orchid es una startup latinoamericana de alta tecnología. Lo que queremos es brindar una solución de logística instantánea utilizando drones aéreos autónomos de carga. Somos orgullosamente colombianos y lo que queremos es acortar distancias en Latinoamérica. Nos aqueja la complejidad topográfica, la baja infraestructura vial y obviamente el tráfico. Qué mejor que tener una solución que vuela a 90 kilómetros por hora, puede cargar hasta 1.5 kilogramos y volar hasta 60 kilómetros en distancia. Todo 100% eléctrico. Y esa es nuestra visión, acortar distancias y ayudar en el sector salud a comunicar hospitales de cuarto nivel con hospitales de primer nivel. Boston Scientific, siendo una multinacional que busca transformar la vida de pacientes a través de soluciones médicas, está feliz de colaborar con organizaciones, emprendimientos como Orchid, con tecnologías, en este caso de drones, tecnologías de cuarta revolución industrial que van a transformar la manera en que recibimos los dispositivos médicos, transportamos medicamentos, hemocomponentes en los sistemas de salud. Estos van a tener un impacto gigante en mayor seguridad, celeridad, sostenibilidad en nuestros sistemas. Queremos ser parte de la transformación y juntos, en este caso con el ecosistema de salud, clínicas, hospitales, aseguradores, academia en el Valle del Cauca, queremos trabajar de manera conjunta y mancomunada con todos. Entonces, bueno, yo ya es que veo estos videos y estos ejemplos, digo como yo no sé por qué esto no lo estamos haciendo masivamente, y me encanta y ojalá esto los inspire. Si usted está aquí oyendo este video y tiene más
más casos de éxito, por favor, me encantaría que me los compartieran porque yo sé que están pasando cosas muy, muy bonitas en salud y yo creo que tenemos que hacerle muchísimo ruido. Informativo. Este es un ejemplo de colaboración que a mí me fascina y que sucedió en la pandemia y que tuvo una cantidad de retos y fue en la pandemia, digamos, muchas personas se sentaron a pensar y decir, oiga, en China están usando, como había una escasez en un momento, si se acuerdan, había una escasez de pruebas de COVID y la gente estaba llegando a los hospitales y no podían diagnosticarlos y en China usaron un algoritmo de inteligencia artificial para leer las imágenes, si a ustedes le tomaban una radiografía o un TAC de pulmón, que esa inteligencia artificial pudiera predecir si usted tiene COVID o no, independientemente si podían hacerle la PCR. Eso estaba pasando en China y un grupo de empresas se unió en Colombia para decir, oiga, ¿y por qué no hacemos eso en Colombia? ¿Por qué no le regalamos al país un algoritmo de inteligencia artificial que pueda leer exámenes de radiología pulmonar? Y eso pasó, se unió la banca, o sea, imagínense esto, se unió la banca, se unió la industria, se unió los hospitales, se unió todo el mundo alrededor de esto y esto fue un proyecto que se desarrolló en 3 semanas. Tuvo muchos retos a nivel, digamos, corporativo, comunicacional, esto fue una locura, pero para mí esto es el poder de unir fuerzas y de lo que les estoy diciendo de cómo podemos hacer alianzas y es ahí donde tenemos el poder. Resulta que, pues, por supuesto, en este caso era el Banco de Vivienda, pero esto pasa con muchos bancos, tienen un componente tecnológico muy importante. La banca hizo un ejercicio de transformación digital mucho antes que salud y tienen una gente que es experta en muchos temas de tecnología y por qué no usar esa expertise en otros campos de la salud. Entonces, este es un ejemplo muy bonito de cosas que pasaron rápido, útiles y que funcionó muy bien como alianza estratégica. Y este también es un concepto que a mí me fascina y que es dificilísimo digamos, de explicar y de convencer a la gente que trabaja en esto. En salud somos los expertos en mejoramiento continuo, en pasar de A a B, a C, a D, a E. Y resulta que tenemos una cantidad de oportunidades de pasar de A a Z de una, para hacer las cosas más rápidas, para tener mucha más velocidad, para ser mucho más flexibles y para adaptarnos mucho más rápido a este mundo tan rápido. Pero esto es difícil, de nuevo porque les digo, porque venimos en un modo de mejoramiento continuo. Y les pongo un ejemplo. No sé si ustedes saben cómo funciona el tema de inventarios en los hospitales, en el mundo de la salud. Eso es un tema, como digo yo, súper ochentero, súper manual. Y resulta que eso no tiene trazabilidad, es muy difícil. Y también una alianza muy bonita que se hizo, dijeron, bueno, ¿por qué no probamos? En vez de pasar del papel, del cuaderno, de lo manual, a un Excel con macros, ¿por qué no pasamos del papel, del sticker del cuaderno, de una vez a una blockchain? Wow, eso fue la revolución, para mí eso es un leapfrogging absolutamente claro y con voluntad se decidió y lo pueden ver ahí, tienen el QR, también es un ejemplo muy bonito en Medellín, de cómo pasamos del cuaderno a una blockchain en cuestión de meses para poder tener trazabilidad y dejar los errores manuales de inventarios en hospitales de una forma rápida, así que ese es un ejemplo que a mí también me encanta. Hay muchos de leapfrogging, pues a mí me encanta porque es que yo soy una fanática de blockchain y creo que tenemos unas oportunidades espectaculares para usarla, pero leapfrogging, haga salticos más grandes, piérdale el miedo a pasar de A a Z un poquito más rápido que pasando de B a C a D. Este es un ejemplo que a mí me encanta lo que está haciendo esta empresa colombiana, orgullosamente colombiana en inteligencia artificial. Creo que están haciendo leapfrogging muy importante, son un ejemplo de colaboración muy, muy chévere. Si no lo conocen, por favor, véanlo. Están haciendo, aquí ustedes ven algunos de los casos de usos que ellos tienen de, venga, esto se puede hacer más rápido, ¿por qué no? En vez de lo que usted está haciendo, analizando unos Excel complicadísimos, búsquenos y nosotros le podemos ayudar a hacer esos saltos de rana y a utilizar toda la tecnología para esto y para, de nuevo, ¿se acuerdan lo que les decía? El error humano. Así que aquí hay una cantidad de opciones y cantidad de ejemplos. Esta empresa a mí me encanta y de verdad la gente que trabaja ahí es una gente muy especial y entendieron muy bien el sector salud, así que estos son de nuevo, ejemplos, debe haber muchos más, pero les traigo algunos. Otro ejemplo de leapfrogging en salud que a mí me encanta es el uso de digital twins.
que antes se usaban, no sé, para las turbinas, para los aviones, y que hoy se puede usar acá. Nosotros tenemos procesos muy complejos que son pues que tienen muchos factores pasando en simultáneo. O sea, ustedes imagínense lo que pasa en una sala de cirugía en un hospital. Están los procesos administrativos, están los procesos médicos, están los procesos de anestesia, están los procesos del paciente, están los procesos de limpieza. Está pasando una cantidad de cosas en simultánea y los Digital Twins ayudan a verlo todo en simultánea y a tomar decisiones en tiempo real, que eso es algo que en salud todavía estamos colgados. Nosotros no tomamos decisiones en tiempo real, más allá del médico con su paciente, pero en términos administrativos, ahí no tomamos decisiones en tiempo real. Entonces se vienen Digital Twins y de nuevo, colaboración. Esto ya está inventado en algún otro lado, ya lo inventó otra industria, porque no lo aplicamos y lo aceleramos en salud. Esto es un leapfrogging que a mí también me encanta de cómo las tecnologías pueden ayudar a hacer cosas mucho más rápido. Y con esto empiezo a cerrar mi mensaje, y en esto sí me volví también predicadora. Algo de lo que me he dado cuenta y algo que a mí me sorprende de las otras industrias, y cuando uno aprende exponencialidad y entonces ve a todas las empresas exponenciales, las típicas, ¿no? Las trilladas, pero que son tan inspiradoras, y entonces uno ve a SpaceX y ve a Apple, hay una diferencia gigante. Y es aquí donde yo los invito a que de verdad hay una oportunidad de innovar exponencialmente en el lenguaje. En salud, y este es un chiste que creo que a todos nos ha pasado, el lenguaje en salud es un desastre, perdónenme, pero somos desastrosos, tanto a nivel individual como digamos, médicos, enfermeras, bacteriólogas. Tenemos un lenguaje, nos enseñaron un lenguaje técnico, científico, que hoy en día se nota el desastre que es, por ejemplo, con relacionamiento con pacientes. Si ustedes van donde un médico y les dicen, no, mira, tu TGO y tu TGP, a ustedes ya eso no les importa, y los pacientes cada vez son más impacientes con eso, y cada vez lo cobran más. Y ahí no veo que estemos haciendo mucho esfuerzo. Las empresas exponenciales en otros sectores se están moviendo con un lenguaje de abundancia totalmente distinto, que conecta a nivel emocional. Entonces, esto a nivel individual, ¿no? Entonces los médicos, cada vez entre más complejo y entre más técnica la conversación, pues mucho mejor para nosotros. Y para el paciente, pues bien, gracias. Pero esto no solo pasa a nivel individual, esto pasa a nivel corporativo. Y si usted está ahí atrás oyéndome y usted es, no sé, director de un hospital o algo, y yo siempre me echo este chiste malo y tómeselo con sentido del humor, ustedes han visto la misión y la visión de los hospitales en este país o de las instituciones de salud. Todas son iguales y les tengo 2 ejemplos, no les voy a decir de quiénes son, pero es lo mismo. Y no importa quién sea, si es grande, chiquito y en dónde esté ubicado, las visiones y las misiones, el direccionamiento estratégico de las compañías en salud son: seremos la primera empresa de salud. De verdad, eso no conecta, señores, no conecta. Y yo creo que además siempre se les olvida, ay, ¿verdad que pusimos la visión en el 2025? Ya llegamos al 2025. El lenguaje corporativo en salud es realmente un tema donde yo creo que podemos innovar, y eso tiene una razón de ser, y es que eso conecta y tenemos que movilizar. Si no movilizamos con el lenguaje, va a ser difícil que tengamos un impacto realmente exponencial. Entonces, de verdad que es una invitación a que cambiemos la forma de comunicarnos, porque si SpaceX le dice a uno, es que mi sueño es llevar a la humanidad a otros planetas, y no me imagino nada más emocionante, y si un Salesforce es capaz de decir, te vamos a conectar a la gente, y conectar a la gente cambia el mundo, o sea, si esta gente que trabaja en temas de tecnología logra llegar a esos niveles emocionales, imagínense el poder que tenemos en salud. Si hay un sector emocional y que conecta con la emoción, somos nosotros. ¿Y por qué nuestro lenguaje es absolutamente, no sé, antisexy? No sé cómo decirlo. Y aquí tenemos un potencial para hacer innovación en salud. Ayer tenía una conversación muy bonita con un actor de salud muy importante, que me decía, una de las directoras me decía, nosotros y la estrategia de comunicación que más nos ha servido para impactar en pacientes han sido los memes. Yo decía, wow, sí, tenemos que cambiar la forma de comunicarnos, el mundo se está comunicando distinto, y si no hacemos un esfuerzo todos para cambiar nuestra forma de comunicarnos y empezar a trabajar desde un lenguaje emocional, va a ser difícil que tengamos impacto.
si presentamos nuestras ideas de innovación de la misma forma que presentamos un paper científico, perdemos oportunidad, perdemos impacto, perdemos capacidad de generar olas, de generar masa crítica. Entonces el lenguaje para mí es muy importante y es algo en lo que he estado últimamente pedaleando muchísimo, porque acá hay una oportunidad gigante de hacer cosas mejores, y yo creo que tal vez los emprendedores que llegan al sistema de la salud tal vez es una de sus grandes barreras, se encuentran con un lenguaje que no tiene nada que ver con el lenguaje sexy de la innovación, del emprendimiento, y se encuentran con este lenguaje ochentero, supremamente técnico y supremamente frío de salud, y aquí hay una oportunidad gigante de hacer cosas súper bonitas en exponencialidad. Así que con esto termino y con el mensaje de sí se pueden hacer cosas. Arranquemos chiquito, arranquemos juntos, hagamos cosas grandes, y con esto termino, y de verdad gracias por el tiempo, espero no haberlos aburrido muchísimo, y muchas gracias.